Sí, doctora. Ya, de acuerdo. Al igual que el anterior parcial, les voy a avisar a qué hora y dónde vamos a dar. Por lo pronto está fijado para el viernes 6 de septiembre. Estamos prácticamente a un mes del repaso. Entonces ya van a empezar sus segundos parciales. Les deseo lo mejor. Y a partir de hoy lo que vamos a hacer es empezar a avanzar el temario del tercer parcial que ya va a estar cerquita. ¿Cuál es el temario del tercer parcial? Aislamiento del campo operatorio, materiales de prevención, cementos, amalgamas y resinas compuestas. Todo esto corresponde al tema grande que es materiales de restauración directa o en boca, ¿no? Entonces todos estos materiales los manejamos directamente en boca, ya no como hasta las últimas prácticas que vamos a hacer para el segundo parcial, que son materiales de restauración indirecta. O sea, necesitamos tomar un modelo y sobre el modelo vamos a trabajar. Bien, espero que les haya ido muy bien en su vacación, que la hayan disfrutado. Hoy voy a empezar con el tema de aislamiento del campo operatorio. Sin embargo, primero les comparto la pantalla. Sin embargo, voy a hacer un alto dentro de lo que es el aislamiento del campo operatorio. ¿Ustedes ven mi pantalla, doctores? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctora, se ve normal. De acuerdo. Entonces, el aislamiento del campo operatorio es un tema importante para poder manejar los materiales dentro de la boca. Sin embargo, no es de fruición extensa en la materia, pero nos toca ver algunos materiales necesarios para el manejo, ¿no? Que están insertos en lo que es aislamiento del campo operatorio. ¿Por qué llevamos el aislamiento del campo operatorio? Los que han podido alcanzar a tomar impresiones en la boca de sus compañeros han debido ver que no es fácil acceder a la boca, ¿no es cierto? Primero, la saliva. Segundo, es difícil abrirle la boca, pero hasta más allá de las orejas, ¿no? La iluminación, no tenemos iluminación. Encima, nosotros tenemos una flora microbiana normal en cada uno de los huéspedes, ¿no? O sea, en cada uno de nosotros. Y no podemos estar mezclando esos huéspedes porque si no haríamos una infección cruzada, ¿no? Entonces, para cada uno tiene que tener su recipiente de desinfección. Han debido ver también que la musculatura adyacente, proveniente de los carrillos, los labios y la lengua, es terrible. Hay que luchar con eso. La sensibilidad del paciente. Hay pacientes que tienen más o menos sensibilidad, tanto en los dientes como en el periodoncio. Los dientes vecinos, los antagonistas, porque la boca no abre completamente, ¿no es cierto? Y hay mucosas que sangran muy rápido. Y para colmo, hay boquitas que solo abren muy poquitito. Sin embargo, no podemos poner todo este letrero en la puerta de nuestro consultorio, ¿no? No se atienden a los que abren la boca muy chiquito o a los que tienen sensibilidad en los dientes. Tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que ver el aislamiento del campo operatorio. Y este aislamiento del campo operatorio se refiere a la preparación del lugar donde tú vas a trabajar. Todos los materiales dentales entran en boca o que entran en boca para una restauración permanente o semipermanente, siempre deben ser trabajados en un ambiente seco, como hemos trabajado hasta ahora los modelos de yeso, ¿no es cierto? Las impresiones en el modelo de Iborino, o sea, no hay nada que nos moleste. Entonces, tendríamos que preparar este campo operatorio para, de esta manera, ¿no? Sin todas esas inclemencias,
para poder manejar fácilmente nuestros materiales restaurativos, ¿no? Ese es el objetivo. Por lo tanto, siempre tenemos que lavar y desinfectar esa boca, evaluar. Si es muy sensible, tendremos que darle una anestesia o analgesia al paciente. Y luego recién ir a lo que es el aislamiento y la iluminación, ¿no? Donde entran materiales es en la parte de separación, protección y las matrices, porque son materiales que tenemos que aprender a usar para poder facilitar el aislamiento del campo operatorio. Por tanto, los 3 primeros puntos que ustedes les van a llevar, tanto en operatorio como en cirugía, no los voy a tocar, por eso les he dicho es materia o temas de otra materia. Aislamiento lo voy a tocar muy parcialmente porque lo van a profundizar mucho en operatorio, sin embargo, como parte de los materiales dentales, les voy a dar a conocer, ¿no? Solo aislamiento, no tanto iluminación. Separación, protección y sí las matrices, ¿no? Entonces, esos 3 puntos vamos a ver en este capítulo. Entonces, si bien el aislamiento son todas las maniobras importantes, ¿no es cierto?, que aseguran estas condiciones bucales, antes de empezar a desarrollar este tema, doctores, ¿no es cierto?, nosotros vamos a hacer un alto y vamos a conocer primero las cavidades odontológicas, que es un tema muy importante para ustedes, ya que a partir de que terminen la práctica de siliconas, ustedes deben enviar su modelo a alguien que les pueda realizar las cavidades que les he pedido, y seguro que ya les han dado en la fotocopiadora porque instruí que les dieran junto con la práctica de acrílicos, ¿no? Las cavidades odontológicas, doctores, datan desde 1800, ¿no? Black fue el primero que diseñó las cavidades odontológicas o el tipo de diseño de cavidades que deberíamos hacer en los dientes de acuerdo a su anatomía y arquitectura. Y prácticamente desde esa época no ha variado, ¿no? Porque el diente no ha variado, sigue teniendo los 3 tejidos, la pulpa, la dentina y el esmalte, ¿no? De ellos el esmalte es el que menos duele, la dentina y la pulpa son las más sensibles y son las que tenemos que proteger. Por tanto, las caries cuando entran al diente realmente son irrestrictas, o sea, no hay un lugar en el diente que no pueda tener caries, más todavía con el tipo de alimentación que actualmente tenemos. Entonces hay que realmente evaluar todo esto, ¿no? Sin embargo, como les decía, Black había diseñado los tipos de cavidades de acuerdo a la anatomía y arquitectura de los dientes y se mantienen hasta esta época con ligeras variaciones por los paradigmas y los materiales que actualmente tenemos. ¿A qué me refiero? A que en vez de que sean tan grandes las cavidades como ustedes están viendo en este momento, entonces se ha ido reduciendo y solamente se va sacando el tejido dañado, el tejido que no tiene soporte, y a eso se va adaptando las cavidades, ¿no? Entonces, de acuerdo a las cavidades básicas, a las 5 cavidades básicas que les voy a enseñar ahora, ustedes van a aprender subdivisiones todavía en operatorio, ¿no? Pero como les digo, no hay diente que no tenga caries, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la caries? La caries empieza siempre con una zona blanquecina en el esmalte, luego va dañando el esmalte, ¿cierto? Y penetra en la dentina. Si ahí no atacamos, ¿no es cierto?, los microorganismos van a ir a necrosar toda la pulpa y a través de los canales radiculares va a ir al hueso a instalarse en un proceso. Es ahí donde se hincha la cara, ¿no? Entonces tenemos que sacar todo ese proceso y viendo el daño del diente o terminamos con la exodoncia, o sea, eliminar el diente o finalmente ver alguna rehabilitación, ¿no? En todo caso,
antes de llegar a la rehabilitación, siempre tenemos que ver en este paso que es el primero, la prevención y la promoción de la salud, ¿no es cierto? Si bien algunos dicen no es lucrativo, les comento que sí es bastante lucrativo, ¿no? Si uno sabe desarrollarlo muy bien y además es muy agradecido. Bien, entonces, de las 5 cavidades que diseñó Balak, ya entrando en el tema, la cavidad clase 1 está diseñada únicamente, doctores, para los dientes posteriores. Los dientes posteriores son molares y premolares, únicamente en su cara oclusal. Y versa de que tiene que abarcar todos los surcos, fosas y fisuras la cavidad, todos, ¿no es cierto? Entonces, para esta caries que ha aparecido, yo tendría que marcar una cavidad así, aún este lugar no esté afectado, ¿cierto? Voy a... Entonces, ¿no es cierto? Fíjese, ahí está. Se ha marcado todos los surcos, fosas y fisuras esquemáticamente en un diente, ¿no? Generalmente parece un 8, que es la anatomía o arquitectura que tienen los molares, ¿no? Lo propio en los premolares. Entonces, fíjese aquí en el modelo, al fondo está el piso y de un rojo más intenso están las paredes, ¿no es cierto? Veamos en un modelo de Borina, ¿no es cierto? Aquí se ha tallado, ahí está la cavidad clase 1, ¿cierto? Lo que sí recomiendo en todas las cavidades tienen que tener una profundidad de 3 milímetros, viendo el surco central o el surco secundario, doctor. O sea, es decir, a partir de la fosa central al piso de la cavidad tiene que tener 3 milímetros. Por supuesto, hacia el lado de las cúspides es mayor la distancia, ¿no? Pero necesito que sean 3 milímetros porque ustedes están aprendiendo. Y sobre esta cavidad usted me va a poner las 2 capas de cemento y la resina, ¿sí? Entonces, sea en molares o sea en premolares, ¿no? Esta es una cavidad clase 1, ¿correcto? El nuevo paradigma, fíjese, solamente hace hincapié en el lugar, pero no deja el resto libre. Tenemos que actuar con prevención, ¿no es cierto? Entonces, el antiguo paradigma, aún sea la caries acá, yo debería haber hecho este diseño, ¿no es cierto? De acuerdo a su anatomía y arquitectura, me vengo acá y desarrollo toda esta cavidad, que es una cavidad clase 1. ¿Me dejé entender hasta aquí cómo es la cavidad clase 1, doctores? Sí, doctora. Sí, doctor. La cavidad clase 2 también es para molares y premolares, pero esta vez abarca 2 caras, no solo la oclusal, sino también tiene que tener una próxima. El diseño en molar, ¿no es cierto?, esquemáticamente, y ahora vemos en un modelo. Esta vez es un premolar. Fíjese que tiene una gradita, ¿no es cierto? Es una gradita que tiene acá, porque el piso está compuesto de la parte oclusal y de la parte axial. Sin embargo, alrededor nuevamente tenemos las paredes. Entonces, les decía, la profundidad no la voy a medir desde acá arriba, la tengo que medir desde aquí abajo, desde el surco central. Hasta aquí tengo que tener, como les había dicho, 3 milímetros. ¿Me dejo entender? 3 milímetros. Por supuesto, aquí arriba va a ser mayor, ¿no es cierto? Y si veo la profundidad de esta caja oclusal de acá, acá, también tienen que ser 3 milímetros. ¿Y me deja entender? Sí, doctorita. De acuerdo.
Entonces, la cavidad clase 2, repito, solamente es para molares y premolares y abarca 2 caras. La oclusal siempre y puede ser una de las proximales, mesial o distal. En algunos casos, a esto le llamamos clase 2 simple, que van a ver ustedes en las fotocopias que les he dado, porque solamente tiene 2 caras. Cuando digo que es compuesta, cuando tiene este mismo cajón oclusal al otro lado, entonces sería una clase 2 compuesta, porque abarca las 2 caras proximales, mesial, distal y obviamente el conector oclusal. ¿Sí me dejé entender? Sí, doctora. Ya, entonces hay una clase 2 simple y hay una clase 2 compuesta. ¿Cierto? De acuerdo. Vamos a borrar esto. Bien. Hay situaciones especiales, ¿no? En las que se da una clase 2. Fíjense, aquí hay un premolar que solamente tiene caries en una de las fosas, ¿cierto? Estamos en este caso en la fosa mesial. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Primero se elimina todo el tejido carioso, pero esta arquitectura que ha quedado al eliminar el tejido carioso no es retentivo. Por eso se saca esta pequeña colita, no sé si ustedes logran ver, ¿no es cierto? Y se ha convertido perfectamente en una clase 2 simple. ¿Me dejé entender? Espero que sí. Bien, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos las clases 2. La clase 3, doctores, es exclusivamente de los dientes anteriores, de canino a canino, es decir, canino incisivo lateral e incisivo central, y abarca únicamente la cara proximal, sea mesial o distal. La cavidad está hecha alrededor del punto de contacto y tiene que guardar la misma forma de la cara proximal. En este caso, por ejemplo, vemos un canino, ¿no es cierto? Y su caries o la cavidad clase 3 que se ha construido alrededor de la caries del punto de contacto, guardan la misma forma triangular de la cara proximal. ¿Sí me dejé entender? Sí, doctora. De acuerdo. Entonces, esta es una clase 3. Mismo, la profundidad del piso al borde de la cavidad tiene que ser 3 milímetros. ¿Estamos? Fíjese el tallado, ¿no es cierto? Perdón. El tallado en un diente viborino, ¿no es cierto? No ha abarcado el ángulo, no ha abarcado la cara vestibular, ni tampoco la palatina o lingual, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es estrictamente proximal, ¿no? Esto se da mucho en los pacientes, pero lastimosamente como no podemos sacarle un diente, taparlo y volvérselo a poner, ¿no es cierto? O obturarlo, entonces nosotros terminamos haciendo una conexión con el exterior. Sin embargo, este tipo de cavidades, por doctores que si generalmente se dan en la práctica, no quisiera que las realicen para laboratorio, ¿no es cierto? Porque no se van a ubicar muy rápido y o espacialmente dónde van a colocar la base cavitaria que es solamente en el piso. Fíjese acá, ¿no es cierto? Si bien tiene una clase 3, perfectamente se nota en este borde, ¿no es cierto? Que está colocado la base cavitaria y las paredes están completamente libres de base cavitaria, listas para recibir a la resina compuesta. Entonces, mucho más fácil de ubicarse, ¿no? Una clase 4. La clase 4 también es únicamente para dientes anteriores, ¿no?
Sin embargo, en la clase 4 ya la caries y el diseño de la cavidad ha invadido el ángulo, ¿no es cierto? Inciso proximal, ¿no es cierto? Entonces, incluye el ángulo y por la extensión y la labilidad que tiene esta cavidad, nosotros necesitamos una cola de Milano. Esta orejita de mono que ven ustedes acá, es una orejita, ¿no es cierto? Con su conducto. Nosotros le llamamos oreja de mono, cola de Milano, ¿no es cierto? En realidad es una retención con su conector que va hacia la cavidad, ¿no es cierto? Para que esta restauración tan grande no se salga con las fuerzas masticatorias. Esta colita de Milano siempre va en palatín o lingual, ¿no es cierto? No se olviden que la cavidad clase 4 incluye el ángulo inciso proximal. No es lo mismo que una clase 3, ¿no es cierto? Esta es una clase 3 y esta es una clase 4. ¿Me dejé entender? Sí, doctora. De acuerdo. Las clases 4, doctores, en el paciente se presentan de esta manera, que son caries demasiado extensas, ¿no? Y que lastimosamente a veces degeneran en una endodoncia, ¿no? Las clases 5, doctores, son como medialunas, como el cuarto creciente, el cuarto menguante, también lo comparan como un riñoncito, ¿cierto? Y solamente se da en el tercio cervical de los dientes anteriores. Sin embargo, actualmente hemos visto que este tercio cervical de los premolares y molares también está siendo afectado, porque la mayoría de ustedes toman gaseosas, ¿no? Entonces esta gaseosa nos está alterando el esmalte y están empezando a aparecer las clases 5, no solo en anteriores, sino también en molares, ¿no? Entonces, exclusivamente del tercio cervical, forma arrimonada, nuevamente repito, la profundidad también de 3 milímetros, ¿no es cierto? Totalmente convexo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense, te dan así las caries y sobre eso nosotros tenemos allá, ¿cierto? Una cavidad clase 5. ¿Ya? Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda, doctores? ¿No dudas? Ok, entonces paso. Doctorita, ¿Sí, Kevin? en lo que son estas cavidades, ¿no es perjudicial a veces retirar tanto tejido sano? El detalle, Kevin, a ver, me voy a ir a la última, tal vez te ha impactado esta, ¿no? El detalle, Kevin, es de que si el esmalte lo dejas sin la dentina, está condenado a caerse, porque el paciente no lo va a cuidar, no quiere un diente de adorno, quiere un diente funcional, ¿no ve? Y tiene que cumplir sus 3 funciones, la fonación, la estética y la masticación. Y aún así le instruimos que no mastique con eso, en cualquier momento en una de las otras 2 funciones termina rompiéndose, porque no estamos exentos de una caída, de una mordida fuerte, aún no estemos mascando, ¿no? Entonces la idea, si tú te fijas acá, toda la dentina está cubierta con esmalte, pero esta parte de acá, la voy a marcar, esta parte de acá, es esmalte puro. El borde incisal,
Estos 2 milímetros del borde incisal son esmalte puro en todos los dientes. No sé si absorbí tu duda, Kevin. Sí, doctorita, y en los que son, por ejemplo, de clase 1, cuando si fuera solo tal vez un pequeño puntito en la cara oclusal, igual sería necesario hacer todo ese desgaste o podría hacerse como ese pequeño orificio que nos mostró. No, por eso te les he indicado claramente. ¿Ve? Este es el nuevo paradigma, por eso utilizamos resinas. Entonces yo voy a obturar esto con resina, pero el resto, si tú te fijas, ya hay pigmentación, o sea, son futuras caries. Y aún así, en esta fosa que no tiene absolutamente índice de caries, no la puedo dejar así. Entonces tú haces tu presupuesto de restauración para este diente, Kevin, ¿no? De la siguiente manera. Primero le vas a cobrar por obturar esto, lo voy a achurar, ¿no? Esta es resina, así chiquitita, como tú dices, conservadora. Pero el resto, después de verlo radiográficamente, yo voy a poner, voy a cambiar de color, que me entiendas, le voy a poner un sellante. Lo voy a sellar todas las fosas, surcos y fisuras. Eso van a ser en el laboratorio manejando el ionómero tipo 5, ¿no? O digo tipo 3. Entonces, todo, absolutamente todas las fosas, surcos, fisuras que yo vea, debo sellarlo. ¿No es cierto? Estoy en la obligación moral de sellarlo. ¿Me dejé entender, Kevin? Porque si no hago esto, en cualquier momento en uno de los surcos, fosas o fisuras va a volver a aparecer la cara. Muchas gracias, doctorita. Con gusto. Entonces sí se puede, pero en esta cosita así chiquitita ustedes no van a poder trabajar. Por eso lo he aclarado bien enfáticamente. Yo necesito que las cavidades sean amplias y de una profundidad de 3 milímetros. Estás aprendiendo. Ahorita han hecho todo macro. Vamos a ir al micro, ¿no es cierto? Y ahí es muy complicado. Por eso es que los instrumentos siempre tienen que ser finitos, pequeñitos. Cuanto más chiquitos, mejor. ¿Sí? No sé si quedó claro, Kevin. Sí, doctorita. De acuerdo. ¿No? Entonces no me estoy moviendo en el nuevo paradigma, me estoy moviendo en el antiguo paradigma para que usted aprenda qué es piso, qué es borde, cabo superficial, dónde tiene que poner los cementos, dónde tiene que agarrarse la resina. Es parte de lo que es la materia, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, el detalle de lo que estamos avanzando. Entonces, primero vamos por pasos a lo clásico y luego va usted a extrapolar ya con los nuevos paradigmas para manejar las resinas. ¿Sí? No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Bien. Entonces, los objetivos, ¿no es cierto?, del aislamiento que ya hemos dicho para manejar esas cavidades dentro de la boca, doctores, son estos, ¿no? Coinciden con lo que habíamos dicho al principio. Hay que aislar los dientes, esas cavidades de la saliva. Hay que bloquear de la secreción del surco gingival, de la humedad del diente, del aire expirado en la boca. De esta manera, al aislar vamos a mejorar la visibilidad y el acceso, porque el acceso tiene que ser rápido, accesible tiene que estar, ¿no? Protegemos a los tejidos blandos, facilitamos la aplicación de los medicamentos o del material restaurativo, aislamos los dientes de la flora microbiana, creando una asepsia, ¿no es cierto? La separación o contenido de los tejidos blandos que rodean y la obtención principalmente de un campo operatorio seco, porque todos los materiales que manejamos, que sean sellantes, cementos o resinas, tienen que entrar en un campo seco, no podemos trabajar en medio de la saliva.
¿no? O sea, no polimeriza, no coagula, o finalmente, si lo hace, se sale muy rápidamente del diente. ¿Dudas hasta aquí, doctores? Ok. Entrando ya al tema de aislamiento, todos estos tipos de... Hay dos tipos de aislamiento, el relativo y el absoluto. El relativo se hace a través de elementos absorbentes que son los rollitos de algodón y los suctores. Y en el absoluto está el dique de goma, la grapa y los suctores. Esto lo voy a desarrollar ya en la siguiente clase, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se realiza el aislamiento relativo, por qué la importancia de los rollitos de algodón, y luego vamos a terminar con lo que son los separadores y las matrices. ¿Alguna duda, doctores? Bien, entonces no me queda más que agradecerles participación. Los voy a esperar el siguiente martes para terminar de avanzar esto y empezar con el temario, continuar con el temario del tercer parcial. Y el resto lo voy a ver en sus grupos de práctica.